Bienvenidos a mi taller. Aquí es donde no solamente pintamos, sino que también hablamos de historia del arte. Y esto es lo que voy a hacer ahora en este vídeo. Te voy a hablar del impresionismo, pero sobre todo me voy a centrar en la vida de una mujer que fue una de las principales referentes del impresionismo. Así que te invito a que cojas un cafecito, una tilita o que me pongas de fondo y que disfrutes del vídeo. Durante las décadas de 1860 y 1870 se inicia un nuevo cambio en la historia del arte, y todo esto en París. Todo este cambio nace como respuesta a todas esas rigurosas normas que se venían dando en las academias de Bellas Artes en París, que precisaban de una pincelada precisa, realista, siempre con temas sobre todo historicistas, y bueno, vamos a ver qué más temas. En definitiva, lo que se buscaba era un arte que emulara pues esa belleza clásica, ¿vale? Y sobre todo de tema historicista. Los artistas que iban a ser los representantes de este nuevo movimiento de cambio y revolución en la historia del arte serían principalmente Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Manet, Cézanne, Basile, entre otros muchos. Bueno, tengo que hacer un inciso, perdonen por mi pronunciación, pero yo el francés no lo manejo. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos artistas recibieron clases en estas academias de Bellas Artes. Dieron estos temas de riguroso contenido, de fundamentos del arte clásico y de estilo realista. ¿Qué pasa? Pues que se cansaron básicamente y quisieron explorar un nuevo tipo de arte. En definitiva, lo que querían era plasmar una nueva concepción en sus obras, ¿vale? Que se fuera por completo de lo que pedían en las academias. Y esto era algo pues más expresivo, más abstracto, que pues tardó en calar. Ahora veremos. Pero antes de hablar de este movimiento te voy a hablar del Salón de París. Para poder entender el contexto social en el que se movían los artistas del siglo XIX, te tengo que explicar un poquito lo que se venía dando mucho antes. Es decir, durante el Renacimiento en Francia empezaron las primeras academias, todo esto para fomentar lo que es el arte y la literatura. Academias de música, academias de ciencia, incluso academias de danza. Empezaron a iniciarse todas estas academias durante todos estos siglos, hasta incluso el siglo XIX, que la academia a la que nos vamos a referir ahora es la Academia de Pintura y Escultura. Esta academia fue aprobada a mediados aproximadamente del siglo XIX y lo que se venía buscando era volver a recuperar todo lo que eran los fundamentos del arte clásico y sobre todo realista. Todo esto que hacía que esos gremios de artistas se disolviesen para convertirse no en artesanos sino en artistas profesionales, lo que le permitía entrar a una academia para poder formarse y ganar por tanto ese reconocimiento. Para esto, para llegar a encontrar y también formar a estos nuevos artistas profesionales, pues se creó el llamado Salón, el Salón de París, en donde exponían obras de artistas seleccionados por un jurado especializado, y lo que hacía es que dentro de ese salón se exponían todas esas obras, todas esas esculturas, y así pudiesen pues ser cada vez más reconocidos, ¿vale? Generar un público. Para los artistas, la Royal Academy de Londres y el Salón de París eran los lugares donde ellos se podían dar a conocer, eran lugares en los que ellos aspiraban a exponer sus obras para que el resto de la gente pudiese verlas, no solamente el público así como gente de a pie, sino también críticos de arte y especialistas en la pintura. ¿Cuándo fue la primera exposición que realizó el Salón de París? Pues en el año 1667, en una de las habitaciones del Louvre, del Museo actual del Louvre, ¿vale? Se llamaba el Salón Carré. No sé cómo se pronuncia en francés, yo se los dejo en pantalla. Allí se expusieron las obras de los recién graduados y solamente unos pocos, ¿vale? Porque todo esto pasaba por un jurado, por un filtro, donde este jurado especializado pues según determinados fundamentos que ellos tuvieran en cuenta, pues dejaban pasar unas determinadas obras, lo que permitía que unos pocos pudiesen exponer en dicho salón. ¿Qué hacía el jurado entonces? Seleccionar todas aquellas obras que sobre todo fomentaran esos temas convencionales y esas técnicas también pues rudimentarias que se venían dando, básicamente estilo clásico, temas sobre todo de carácter historicista, también referentes a la literatura. Muchas obras seleccionadas tenían que ver con pasajes de la literatura antigua inglesa, temas mitológicos, alegorías, pero dentro de todos estos temas el favorito por el jurado era el tema historicista. Por supuesto, como todo en la historia, las inquietudes cambian y sobre todo en el mundo del arte. La manera de expresar
evoluciona. Pero ¿qué pasa? Que a principios del siglo XIX se inicia un cambio en la pintura. Los artistas quieren evolucionar en su pintura, ya no se lleva lo mismo, y estos artistas comenzaron a realizar una serie de obras que no eran muy aceptadas en la época, pinceladas más sueltas, temas cotidianos, algo que no buscaba el jurado de la Academia, era todo lo contrario. Por ello, muchos de esos artistas fueron rechazados de este Salón de París y no pudieron exponer. Otros sí lo hicieron, y esto poco a poco el salón fue cada vez metiendo un poquito más a algunos artistas, pero muy poco a poco. ¿Qué hicieron muchos de estos artistas que veían continuamente este rechazo? Pues tomar una decisión. Y es que no te lo he dicho, pero estos artistas comienzan a marcar el precedente a las primeras vanguardias del siglo XX. Es a principios del siglo XIX, mediados y sobre todo finales, cuando se empiezan a generar los primeros salones independientes. Estos artistas, que eran pues muchas veces rechazados por los academicistas convencionales, lo que hacían era generar un salón independiente que no tuviese nada que ver con un jurado y exponer sus obras, sobre todo estas nuevas obras que tenían como tema principal lo que veremos ahora, considerado como el movimiento impresionista. Pero hubo una excepción. En 1873 hubo un salón que se llamaba el Salón de los Rechazados, el Salón de Refusés, si no recuerdo mal, que fue creada por el mismo Salón de París, y esto era para exponer las obras de aquellos que no fueron seleccionados, es decir, se les concedió la oportunidad, se les concedió una breve oportunidad para que expusieran a aquellos artistas que no habían sido seleccionados en el Salón de París de aquel año. ¿Cómo pintaban estos nuevos artistas emergentes que estaban surgiendo, cansados de todos esos temas convencionales, de todas esas medidas rigurosas a la hora de pintar? Para ellos, pintar era expresarse, no era simplemente obedecer a unas normas o unos fundamentos clásicos de antiguos artistas, sino también era una manera de poder expresar cómo veían el mundo. Y este cambio a la hora de pintar tiene mucho que ver también con el cambio social que se venía dando. Estamos hablando de la época de plena revolución industrial, éxodo rural, mucha gente en las grandes ciudades, todo se hace cada vez con muchísima rapidez, todo se produce en masa, hay más demanda. Y esto lo querían plasmar mucho los nuevos artistas, el movimiento, el dinamismo, la tecnología, todo esto, todo este ajetreo que de repente surge en pleno siglo XIX es lo que quieren expresar los artistas en sus cuadros. Los artistas querían imitar la fotografía que estaba surgiendo, ese momento, ese instante que puede plasmar una cámara fotográfica, a ellos les sobrecogía. Y eso es lo que quisieron plasmar también en sus obras, un instante, un momento efímero, algo cotidiano. También uno de los principales cambios fue que las pinturas se producían ahora en masa, había cada vez más colores, los cuales hicieron que su paleta fuera cada vez más rica. Y además esas pinturas se vendían ahora en los tubos que hoy día conocemos, lo que les permitía pues poder transportarlas fácilmente. Entonces lo que más querían los artistas nuevos era pintar al exterior. En el exterior es donde surge todo ese movimiento, es donde surgen esos instantes, y el empleo de las pinturas en tubo les permitía poder llevarlas fácilmente a cualquier sitio, básicamente. Entonces ellos cogían su caballeta y se ponían a pintar lo que veían. Y eso era la principal intención del movimiento impresionista, captar lo que se mueve, captar lo que no se está quieto, como las nubes, como los trenes. Hay muchos cuadros que tienen que ver con el ferrocarril, por ese movimiento. También representa mucho el cambio social que produce, es como un emblema de revolución industrial. También los cuadros de Degas nos muestran mucho esos momentos, esos instantes precisos, como son las carreras de caballo. Y Renoir nos habla mucho de lo que sería pues esas ferias, esos bailes. Por tanto, estos artistas abandonaron el taller para encontrar en el paisaje y las escenas cotidianas lo cambiante y lo perecedero. Plasmar la ambientación era su principal objetivo. Para ello, la luz jugaba un papel sumamente importante en sus cuadros. Gracias a esta, el color y su transformación a lo largo del día se convirtió en protagonista de este nuevo movimiento. Una sociedad que desde los inicios del siglo XIX estaba cambiando rápidamente. La vida estaba en movimiento, en continuo ajetreo, acercando de esta manera el arte a la vida. Pero ahora hablemos de las primeras exposiciones que se realizaron por parte de los impresionistas. La primera exposición impresionista que se realizó fue realizada el 15 de abril de 1874. En un antiguo estudio
que era de un fotógrafo llamado Félix Nadal. Fue Degas, el pintor Degas, el que encuentra este local y lo alquila para poder exponer todas estas obras de los primeros pintores impresionistas. ¿Y qué pasa? Que hay un dato curioso, y es que esta exposición se realizó en plena noche, pudiendo encender así la luz y que fuera algo llamativo desde fuera. Además, era un local que estaba bastante céntrico. Estaba abierto a múltiples posibilidades y la verdad es que lo hicieron muy bien porque consiguió muchísima audiencia. Era una exposición completamente independiente. No había jurado, no tenían que ver nada con el Salón de París, estaban cansados de ese convencionalismo. Así que este local les permitía una nueva oportunidad. Seleccionaron 200 obras de entre casi 30 artistas que ellos mismos eligieron. Allí expusieron Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Cézanne, Sisley, entre otros. Todas las obras tenían un carácter bastante personal y tenía mucho que ver con la pincelada de cada artista, es decir, tenían una impronta única. Pero tenían algunas características comunes que serían las siguientes: pinceladas sueltas y rápidas, luego la luminosidad que conseguían a través del uso del color y sobre todo también la temática. Ya no tenía que ver el tema historicista, ahora era una temática completamente distinta, eran momentos del día a día. Y en esto jugaba un papel importante la fotografía, que era una de las principales influencias del movimiento impresionista. Hubo un crítico que llegó a esta exposición que se llamaba Ernest Chesneau, no sé, lo dejo aquí. Y ese crítico dijo de estos artistas que habían expuesto en esta primera exposición que ellos pintaban lo que veían tal y como lo veían. Pero ¿qué pasa? Que las primeras décadas de estas primeras exposiciones, porque fueron muchas las que llevaron a cabo los impresionistas, no fueron muy favorecedoras. Imagínense por un instante, acostumbrados ustedes a ver pinturas de tema historicista, un estilo realista, de mancha precisa, casi hiperrealista, a de repente que te pongan este cuadro. Al final, ¿qué va a pasar? Pues te va a chocar. Y eso fue lo que pasó. Básicamente, cuando queremos realizar un cambio en la sociedad, muchas veces cuesta, ¿no? Como todo en la vida. Pues pasó lo mismo con este nuevo estilo a la hora de pintar. Pero ya les digo yo que a lo largo de todos estos años y de esas innumerables exposiciones que realizaron los impresionistas, al final la gente acabó encantándole esos cuadros. ¿Cuándo se dio además el nombre de impresionismo? No lo pusieron los artistas impresionistas, lo dio sin querer un crítico de arte que para nada le gustaba lo que estaba viendo en esa primera exposición. Ese crítico se llama Louis Leroy y este crítico puso una reseña bastante mala de ellos y basándose en el cuadro de Monet, Impresión son nacientes, que es como se titulaba, pues el crítico de arte lo que hizo fue adoptar esa palabra de esa impresión que le daban esos cuadros para, de alguna manera, criticarlos, ¿vale? Y de forma irónica. Al final, ese nombre, impresión, se quedó como el nombre de este nuevo movimiento que adoptaron muy inteligentemente estos artistas. Los impresionistas realizaron 8 exposiciones desde 1874 a 1876. Sobre todo, las últimas exposiciones fueron financiadas, lo que les permitió seguir aumentando, por coleccionistas y marchantes de arte. Esto les dio cada vez mayor visibilidad, la gente empezaba a apreciar esas obras y además muchas de ellas se conseguían vender. Fue en la exposición de 1877 cuando los impresionistas decidieron ponerle nombre a su nueva manera de expresarse, impresionismo. Y todo gracias a la idea que les dio pues este crítico de arte. Pero como yo soy una persona muy curiosa y me encanta descubrir la vida de artistas de mujeres, te voy a hablar de Berthe Morisot, una de las mayores artistas impresionistas del siglo XIX. Y todo esto mientras pinto un cuadro al aire libre y a mancha suelta como una auténtica impresionista. O eso voy a intentar hacer. Berthe nació en 1841 en Bourges, o Bourges, no sé. Pero después de varias mudanzas a lo largo de su infancia, la familia se instaló en el barrio de Passy, en París. Su familia era de la alta burguesía y amante del arte. Y gracias a esto, Berthe, junto a su hermana Edma, recibieron desde muy temprano clases de dibujo y de pintura.
Al principio se dedicaban a copiar las grandes referencias de los antiguos maestros que se encontraban expuestas en el Louvre, y esto era muy típico en la época, aunque hoy día también vemos a muchas personas sentadas dibujando en los museos con sus cuadernos de viaje, costumbre que también me gustaría llevar a cabo cuando vaya a estos lugares, la verdad. Pero volvamos al tema. Verdi y Edma demostraron tener muchísima habilidad a la hora de plasmar lo que veían en sus cuadernos, por lo que sus padres decidieron contratar profesores que profundizasen en sus enseñanzas artísticas. Uno de ellos fue el artista Camille Corot y el otro Joseph Benoit Ichat. Este escribió a la madre de ambas alertando de la gran destreza de las muchachas en el arte. ¿Y por qué te digo que las alertó? Pues por lo que puso en la carta. Sus hijas tienen tales inclinaciones que mi enseñanza no solo las dotará del talento de agradar, se convertirán en pintoras. ¿Sabe lo que eso significa? En su entorno, esto será una revolución, sino una catástrofe. Desde luego poco importó esa especie de advertencia, pues las hermanas continuaron su aprendizaje, llegando a ser aceptadas en el Salón de París. En el año 1864. Imagínate lo que supondría para las dos hermanas ser aceptadas por un jurado de renombre que les daba la oportunidad de ser vistas por los artistas más aclamados y el público parisino de aquellos años. Y Berthe solo tenía 23 años. Ambas hermanas continuaron exponiendo los años siguientes, pero fue ya en 1869 cuando Edma dejaría de pintar y por tanto exponer, ya que se había casado. La perceptible decepción y el desasosiego de su hermana se muestra en la obra que pinta Berthe, la hermana del artista, en una ventana. Edma es captada con una aparente tristeza y conformidad que marca a las mujeres de aquella época, obligadas a asumir el papel de esposa y futura madre, y por ende a dejar de lado sus propósitos personales, en el caso de Edma, ser artista. Esta actitud se potencia mucho más en el cuadro de Berthe, llamado La Cuna, pintado en 1872, donde la crítica alabó este cuadro de dulce y maternal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, en el cuadro se plasma la figura de su hermana, vestida como una mujer moderna de París. Edma mira a su bebé con aparente dulzura, pero también la plasma sumida en sus pensamientos. Alejada de su bebé, es evidente que esta nueva situación le produce una vorágine de emociones. Parece que está conforme con ser madre, pero su manera de vestir y su mirada nos revela que no le hubiese importado vivir su juventud entre las calles modernas de la París del siglo XIX, plasmando su atmósfera mediante pinceladas sueltas y libres. Volvamos con Berthe. Ella, por el contrario, sí pudo seguir desarrollando su arte hasta sus últimos días. En una de sus visitas al Louvre, conoció al artista Edouard Manet, con el que intercambió ideas y reflexiones. Manet se convirtió en un gran amigo e inspiración para Berthe, y gracias a esta amistad, Berthe consiguió formar parte del grupo de impresionistas y adentrarse entre los cafés que frecuentaban, y al que la presencia de las mujeres estaba vetado. Estas reuniones en los cafés, como el Café de Gerbois, fueron las que incitaron el nuevo movimiento impresionista, predecesor de las nuevas vanguardias del siglo XX. El estado de salud de Berthe en la década de 1870 la obligó a retirarse al campo junto a su familia, y de esa época encontramos muchos cuadros que Berthe pintó, sobre todo de su hermana y de sus sobrinos, así como de la naturaleza que la rodeaba. Volvió a París en 1873 y fue en ese año cuando el Salón de París rechazó muchos de los cuadros de sus compañeros impresionistas, al igual que otros de ella. Así es como en 1874, invitada por Degas, Berthe expuso la primera exposición impresionista, convirtiéndose, ojo, en la primera mujer impresionista y fundadora del movimiento. Años más tarde se sumarían los artistas Marie Cassatt y Marie Bracquemont. Berthe fue la única mujer que participó en todas las exposiciones que realizaron los impresionistas. Solo faltó en una, la de 1879, y eso porque acababa de ser madre, básicamente. Y es que no te había dicho, pero Berthe se casó con el hermano de su gran amigo Manet, llamado Eugène Manet, que la apoyó siempre. Fue en la década de 1880 cuando Berthe comenzó a tener un mayor éxito y ser reconocida a nivel internacional. Es decir, ya no te estoy diciendo ni en su país, estamos hablando de incluso llegando a exponer en Nueva York. Fue una de las primeras mujeres en realizar una exposición individual en 1892 en la Galería Busseau, y Baladón, que fue un éxito rotundo, básicamente. Berthe gozó de una vida en la que no le quedó de otra que luchar para vencer los prejuicios que se tenía de las mujeres que se dedicaban al arte. Gracias a su talento y autenticidad consiguió ser una de las pintoras más importantes dentro de la historia del arte.
Su obra estaba en constante evolución. Ajena al público arcaico de aquel entonces, se abrió paso en un mundo cambiante, y todo gracias a su obra y su forma de pensar. Y aquí te dejo un escrito que nos dejó. No creo que haya existido nunca un hombre que haya tratado a una mujer como a una igual. Y eso es todo lo que yo quería. Sé que valgo tanto como ellos. Su forma de ver el mundo, sus constantes reflexiones y su mundo interior, todo, absolutamente todo, se refleja en las obras que nos ha dejado y que a día de hoy inspiran y se han convertido en un referente de la plasmación, del cambio, la luz, el color, el movimiento, como ella decía acerca de su forma de pintar, donde solo quería plasmar lo pasajero, las pequeñas cosas. Y bueno, lo que acabo de pintar es básicamente lo que veo delante de mi taller. O sea, una montaña, el mar, las nubes. Este día había muchas nubes, así que las aproveché. Y hierba seca. Pero me dio igual, no me importó que el paisaje no fuera lo más espectacular del mundo. Yo creo que lo importante es simplemente estudiar esa luz, igual que hacían los impresionistas, manchas sueltas, rápidas, que cuando te acerques simplemente veas que son manchurrones, pero cuando te alejes se componga todo en tu ojo. Y creo que esa es la magia del impresionismo. A través de esas pinceladas rápidas, poco precisas, rompen con todo lo que se venía dando y hacen que parezca que todo tenga movimiento. Bueno, y hasta aquí esta historia, chicos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva también de inspiración, o que al menos lo hayan disfrutado. Es el primer vídeo que hago de esta manera, no sé si quedará bien. Yo solamente quiero contar la historia de mujeres artistas, mujeres que nos puedan inspirar y que siento que merecen un huequito en nuestra historia del arte. A mí, sinceramente, me encanta el movimiento impresionista, me encanta por la manera que tienen de captar la luz, de ver cómo se comporta a lo largo del día y cómo los objetos que se reflejan en esa luz cambia su color, cambia su forma, cambia absolutamente todo. El salir al exterior, el captar lo que vemos, las escenas cotidianas, hacen que la pintura en esa época tenga otro significado. Un significado de que lo perecedero, lo que vivimos en un instante, nunca más se va a volver a repetir. Y creo que aunque quede muy romántico esto que estoy diciendo, creo que es la vida misma. Y me encanta porque los impresionistas tenían en cuenta la vida, la fugacidad de las cosas y todo con la intención de poder captar el momento presente.